Es muy importante esto que vamos a poner aquí, porque aparece aquí el padre Malachi Martín, jesuita, back for a second to the third secret. Here's a fax from Bob que in Blair, Wisconsin. It's kind of rough. It says, Art, why would God give this prophecy, referring, of course, to the third secret, to a select few and instruct them not to give it to his people? It sounds to me that it is man who has decided to keep it a el secret periodista le from the dice, people and not God. Can there be any greater sin than this? Well, whoever this man ahora el is, padre Malachi Martín explica, on target. The secret was meant for the people, not for the Pope, not for the bishops, not for the Holy Office. It was meant to be published in 1960 by explicit order by the que por mandate orden of explícita de Nuestra John Señora, the 23rd. el secreto de Fátima tenía que haber sido publicado en 1960, He decided not to. He had his own pero reasons. que We se think, decidió no with all hacerlo. due respect and veneration, etc., 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 that he made a very bad mistake. And Que indeed, fue un error probably terrible. your correspondent from Wisconsin doesn't realize, or perhaps he does. Let me remind him that in 1963 there was a second appearance. Ahora recuerda Garabandal en 1963, luego el segundo mensaje, porque mi mensaje no fue escuchado. Y dice lo que va a suceder, y ahí se dice, y dice que el segundo mensaje es una repetición del secreto de Fátima en forma breve. Esto es lo sorprendente, porque el padre Malachi Martín leyó el tercer secreto de Fátima y dice que estaba escrito en una hoja de papel, tal como dijo el obispo da Silva, el obispo de Fátima que recibió el mensaje de Lucía, que dijo que no fue Monseñor Venancio quien se ocupó de mirar al trasluz y vio una hoja de papel de unas 24 o 25 líneas. Parece ser, según dice el padre Malachi, que es escrito por ambas caras, pero estas son las palabras de Nuestra Señora. Esto es lo que no se publicó nunca. Además, está escrito en el Observatorio Romano después de una reunión que hubo en Roma, el Papa con cardenales escogidos, el Papa Juan XXIII, luego salió en el observatorio que las palabras de Nuestra Señora no serían publicadas. Entonces estas que estaban en el departamento del Papa y que no es la visión que está en otro documento que estaba en el Santo Oficio, en los archivos vaticanos, pues esto es lo importante que nos concierne ahora, ¿no? Varios cardenales, es decir, que aquí no hay que descubrir nada nuevo, sino que lo han dicho ellos, los que lo han leído. Y hay que decir además que el original portugués se conserva, existe, impresiona ver alguna cosa, porque allí Lucía mismo hace referencia que con sus propias palabras dice que este documento, que incluso Monseñor Bertone lo mostró en la televisión, que este documento ha de ser abierto en 1960. Asómbrense lo que le sucedió a Juan XXIII, porque él ya había convocado el concilio, cuando en 1959 ya estaba ya en marcha todo el proceso, a finales, cuando al abrir dice que se iba a convocar un concilio en 1960, o sea que la Virgen lo dijo. Entonces asómbrense ustedes al leer el propio secreto y por qué Lucía decía que Nuestra Señora le había dicho que se había de abrir en esa fecha por el obispo de Leiria.
o por aquí, important esperen will un of God. momento, The will of God has been frustrated. But you see, let me remind you, and that the particular man, that the will of God is frustrated continuously. que la And that voluntad doesn't de mean Dios it wasn't his es will and frustrada will not work continuamente, out finally. dice el padre Malachi Martín. So Dice it's que a pity. And es una lástima eventually the secret will be revealed, que and el secreto será revelado en el futuro, but this time painfully. pero de esta vez en realidad es todo muy sencillo. Lo que pasa que es muy impresionante. Imagínense ustedes cuando esto fue en Pontevedra, en Tui, en las Doroteas, cuando Lucía estuvo muy enferma, el obispo da Silva estaba temiendo que se fuera, que muriera Lucía sin escribir el texto del tercer secreto. Entonces se lo pidió y ella dijo que lo haría recibiendo una orden expresa de él. Recibió la orden y el ataque del demonio fue tan fuerte que en aquel año no lo pudo hacer. Lo tuvo que hacer en enero del 44. En enero del 44, que se le apareció a la Virgen para que lo escribiese, Lucía. Entonces Lucía lo que hizo fue, en su cuaderno, escribió el texto de la visión, que ha sido publicada la visión. Y como sabemos, la visión en el que un papa sale por el medio de los cadáveres de sus sacerdotes, a través de una ciudad derruida, sube a una colina y allí es muerto por soldados y con él multitud de fieles, sacerdotes, obispos, etcétera. Figura por ahí algún dibujo sobre esto, pero no es solo Fátima, esto ya viene de papas anteriores. Una visión de San Pío X vio esto mismo. Vio un papa salir en medio de una gran tragedia, una especie de revolución o invasión, y cantidad de que viene a ser lo de Garabandal, la gran persecución que precede el aviso, en que según se dijo allí, la Virgen dijo que todo vendría porque la Iglesia, porque el mundo no puede vivirse en la Santa Misa. Entonces una persecución que suponga el anular a la Iglesia, el que no se pueda decir la Santa Misa en público, en que, como dijo ella, parecerá que la Iglesia ha desaparecido, esto será la causa del aviso, porque el mundo no puede vivir sin esto. Pero claro, el problema es que si corre mucha sangre, como dicen las profecías, que todo viene, el aviso viene cuando todo esté en lo peor. Esto es lo que quería evitar la Virgen al venir a Garabandal, cuando decía que la copa estaba a punto de llenarse, cuando se le apagaba la voz. Pues bien, Lucía escribió muy bien, escribe la visión, que ya le costó bastantes sufrimientos, ¿no? El diablo le peleó con ella a muerte en el mes anterior. O se escribió en enero, en los meses anteriores del año anterior, y por fin escribe, como siempre, la visión, y luego, viendo que las palabras de Nuestra Señora eran tan durísimas, lo puso en sobreaparte. Es decir, ustedes se imaginan, se escriben en un cuaderno y dicen que esto es tan gravísimo, se lo escribo como una carta al obispo da Silva, diciendo las palabras que siempre la Virgen comentaba, la visión, las palabras de Nuestra Señora son las siguientes, y allí lo escribe. Imagínense una hoja de papel con líneas, con márgenes que los midió a Monseñor Venancio al trasluz, y el padre Malachi, que lo leyó todo, efectivamente era eso, dijo que era un poco nada más largo de lo previsto porque estaba escrito por ambos lados.
¿Cuál fue el problema? Pues que aquello era terrible, porque si el concilio no daba los frutos apetecidos, si no se obedecía a la Virgen, el padre Malachi Martín considera esa desobediencia de no publicar las palabras de Nuestra Señora una cosa gravísima, ¿no? Pablo VI se encontró después con una fuerza terrible ya dentro de la Iglesia, en el año 1963, que conocía todo muy bien al padre Malachi, por eso escribió un libro sobre ello. Hablaba claramente de fuerzas satánicas en el interior del Vaticano, ¿no? Que les describe el Papa Pablo VI como si el humo de Satanás hubiese entrado en el Vaticano. Que describió como la causa, dice, le esperábamos. Sí, entró con toda alegría y esperaba unos frutos impresionantes del concilio, y dice, resultó ser todo lo contrario: división, confrontación, abandono de seminarios, todo se vino abajo. Parece que fue una cosa terrible. El Papa se le ve una cara de alegría inmensa cuando llegó y una cara de sufrimiento enorme cuando, poco antes de morir, se le ve mucho sufrimiento al Papa Pablo VI. Pues bien, ¿qué pasó con el secreto? Imagínense, las palabras de Nuestra Señora están en un pequeño cofre. O ahí sale también el monstruo, salió ahí Fran Press y varios sitios, salió en esa sala. Y incluso eso está muy, muy testificado de que estaba allí. Lo leyó Juan XXIII allí, lo leyó Pablo VI allí, lo leyó Juan Pablo II allí, pero Juan Pablo II leyó las palabras de Nuestra Señora, efectivamente, pero no había leído la visión que estaba en el Santo Oficio. Lo pidió cuando el atentado, que se los trajese. Y se dio cuenta de la importancia, por eso fue allá, la importancia de la consagración de Rusia. Pero en Garabandal se dice claramente, muy bien, ahora, como el comunismo había aparentemente cerrado cuando vino el Papa aquí a Covadonga, la Virgen se lo concedió al poco tiempo, menos de un mes, y algo. Rezó largamente, no 5 minutos como estaba programado, ni 3. Rezó como 10, 12, 15, no se levantaba de allí. Tuvo algo interior que se supo después de noche, como dijo él, que una gracia extraordinarísima la Virgen le había concedido, que terminase la ruptura que había por el telón de acero en Europa, ¿no? Bien, eso se lo concedió. El problema que la Virgen seguía insistiendo en Fátima no era propiamente la Unión Soviética, sino Rusia. Rusia mismo, Rusia, bien, ayudó lo que quieran, incluso ayudó en Polonia, incluso la Jornada de la Juventud del Ejército Soviético ayudó, pero la clave es la conversión de Rusia. No se logró la conversión de Rusia. Entonces, por eso en Garabandal se habla cuando el comunismo vuelva por segunda vez hacia acá, especialmente en España, que ya no lo advirtió Lucía. Si no hay una gran reforma en el clero y en el pueblo, volverá. ¿Quién volverá? Pues revolucionarios, no sabemos, como en Italia, etcétera, de las naciones europeas, pero habla concretamente de Rusia, será el látigo con compañía de otras naciones. Otras naciones se unirán con Rusia, etcétera. Parece ser que la sangre, eso ya lo dijo el Padre Pío, correrá terriblemente en Europa antes de que suceda el milagro, ¿no? Lo dijo el Padre Pío, que cuando crean será demasiado tarde. Incluso la Virgen en Garabandal, fíjese la persecución hasta donde llega, que las niñas dijeron en alto, cuando nadie lo crea, cuando ni los sacerdotes lo crean, ni nadie lo crea, cuando no suba gente a Garabandal, vendrá todo. Entonces me preguntaron a veces de cuándo viene todo. Digo yo, cuando nadie crea nada. ¿Por qué no se cree? Porque claro, una persecución de ese calibre, en que se prohíbe a los sacerdotes decir la Santa Misa, en que el mundo, dijo la Virgen, no puede vivir sin la Santa Misa porque el diablo se apoderaría de todo, pero no lo conseguirá, y está muy bien descrito todo por San Juan Bosco, donde la Virgen dijo, ¿qué será del mundo que no puede estar sin Papa? Lo que quiere decir que una especie de iglesia artificial se impone en Roma,
y el verdadero Papa tiene que salir. Por eso le dijo, verá el milagro donde esté. Ojalá lo tuviéramos aquí en Garabandal, porque se dice que la Madre Maravillas, o también en Garabandal, se dijo que un Papa visitara Garabandal. Sería una cosa estupenda tener al Papa aquí en Garabandal. Aquí está la imagen que ya luego comentaremos, donde se ve la descripción de la visión. Pues bien, es muy sencillo. Juan Pablo II dijo, publíquese todo. El secretario de Estado dijo, no, las palabras de Nuestra Señora no. Entonces el Papa, como siempre, teniendo que hacer casos de unos y de otros, entonces entiéndese bien esto, porque no es difícil esto. El Papa Juan Pablo II dice en el año 2000, publíquese. Antes de después de la beatificación ya de Jacinta y su hermano, Francisco, de Jacinta y Francisco, Lucía estaba viva, estaba en Coimbra y asistió a esta beatificación. Entonces dice el Papa, publíquese entero, o sea, tal como está. La visión en las palabras de Nuestra Señora, que estará aquí, que está. Entonces, secretario de Estado, no vamos a dar nombres porque todos son muy conocidos, todos. Dijo, no, las palabras de Nuestra Señora no, es terrible, porque lo dice todo muy claro. El padre Malaki Martín quedó asombrado cuando en el segundo mensaje de Garabandal dice, lo llama resumen breve del tercer secreto. O sea que es asombroso y muy valioso para Garabandal, porque él leyó ambos textos, el de Garabandal, era amigo también del, ya que Monseñor Beñancillo era amigo personal de Conchita y visitó a Conchita en Nueva York, visitó a Lucía. Lucía y Conchita se conocían muy bien, sabía todo. Monseñor Venancio es el que dijo, el obispo de Fátima, el que dijo que Garabandal era una continuación de Fátima, porque no se había publicado las cosas y por eso era una llamada de la Virgen que vino al año siguiente justo a decirnos lo que teníamos que hacer. Va el Papa y entonces hubo ahí una lucha, porque el cardenal Ratzinger ya pensaba retirarse, no pensaba ser Papa. Entonces, ustedes ya saben lo que es el confesar cosas a amigos y los amigos a otros amigos. Y el cardenal Ratzinger dijo él mismo lo que pasó. Él dijo una cosa un poco extraña en el comentario, pueden leerlo, el comentario del secreto publicado, que en realidad tenemos la visión perfectamente publicada, falta la hoja con las palabras de Nuestra Señora, que ya Pío XII lo sabía porque fue a que mandó gente a informarse, y dijo que contenía las famosas frases de la cuarta memoria que dice Lucía, que comienza así: en Portugal se conservarán los dogmas de la fe. O sea, es el comienzo de las palabras de Nuestra Señora, las que no se publicaron, etcétera. Es decir, ahí incluso Lucía dijo, pueden ya entender algo de lo que viene, de lo que contiene el tercer secreto de Fátima en esa frase. Claro, porque ya lo dijeron los mismos que lo leyeron, la pérdida de la fe en un continente es peor que la guerra y que todo. Lo mismo, el padre Malaki Martín estaba horrorizado, porque dice, no es que vengan terremotos, cataclismos y todo eso, como se ha publicado en algunos secretos de Fátimas incompletos. No es nada de eso, es todo, no hace falta adjetivos, no hace falta repeticiones. Es todo que frase a frase, como pasa en el segundo mensaje de Garabandal, está dicho con toda claridad, frase a frase. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, a la Eucaristía cada vez se da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros, eso es lo terrible, porque la ira de Dios
Está descrita perfectamente en el Apocalipsis. Lean el capítulo 16, 17, 18, verán lo terrible que es eso. Ahí, en esas visiones se contienen lo que vieron las niñas en Garabandal. Porque hay un tiempo de misericordia, pero cuando llega el tiempo de la justicia, cada pecado, fíjense lo que dijo la Virgen en Garabandal, que la matanza de los hijos en sus propias madres era lo que había hecho rebosar la copa, que por entonces en España no estaba nada de esa prueba. Esas leyes salieron muchísimo después. Asómbrense lo que le horrorizaba al padre Malachi Martín, y atienden bien esto, es que si bien, bueno, si echan al Papa del Vaticano por lo que sea, como vio San Pío X, un Papa, salir entre los mártires, salir de Roma, bien. Si el verdadero Papa tiene que salir, el que se hace cargo de una iglesia prefabricada, una especie de anticristo, que no es el anticristo del final de los tiempos, le horrorizaba que una iglesia persiguiese a la iglesia. Una iglesia poseída por Satanás. Bien, siempre llamaba la atención el por qué había cosas que le horrorizaban a... Dice, siempre lo ha dicho, él no solo es preocupante, sino que es horrible, ¿no? Y los periodistas ven a indagar y ven ahí, no lograban, porque el padre Malachi tenía un juramento de no decir con las palabras expresas de la Virgen el contenido de... Lo había jurado, o sea, lo juró delante del cardenal Bea, antes de que el cardenal se lo dio a leer. Entonces, ¿qué es lo que le horrorizaba? Esto que ahora está aprobado, en realidad las apariciones de Akita lo dicen expresamente. Los que me veneran, los que propagan las apariciones, serán perseguidos. Incluso dice por quién, por sus propios compañeros. Es decir, como una iglesia persigue a otra iglesia. Imagínense ustedes que una iglesia en el Vaticano que no sea de Jesucristo persigue a los verdaderos sacerdotes fieles y tienen como que esconderse, hasta el punto de que parezca que han desaparecido. Lo describe también muy bien Juan Bosco, San Juan Bosco, de un papa que muere, cómo nombran a otro en oculto, pero oficialmente, por eso se habló en Garabandal esto, ¿no? Que será del mundo que no puede estar sin papa. De la algarabía que había en el mundo, de que ya no había papa, por fin no hay papa, pero sí lo hay, pero está oculto. En fin, que sin necesidad de dar nombres ni nada, pueden ustedes imaginar que el texto se publicó. ¿Y por qué sabemos la importancia y qué le pasó a Ratzinger para escribir lo que escribió? Que no tiene sentido lo que escribió, sabiendo cómo sabía las palabras de Nuestra Señora. Podía haberlo dicho claramente. El texto evidentemente le intentó comentar que, en fin, como que era posible. Hay cosas que pueden leer ustedes, ya mejor no dar nombres ni nada, pero la cosa viene de lo que dijo a uno de sus amigos, como dando a interpretar, me torcieron la mano, me obligaron a ello. Lo dijo un cardenal, porque él lo habló a algún amigo. Ya saben ustedes que un amigo cuenta a otro amigo y se enteró un cardenal y lo cuenta, ¿no? Está publicado todo eso, o sea que no hace falta más ningún lío, porque está publicado. ¿Qué pasó con Monseñor Bertone? Pues que el dossier que le dieron no era completo. Y gracias a Dios, Monseñor Capovilla, que fue secretario de Juan XXIII, dijo que efectivamente el dossier que él tenía no era lo mismo. Faltaba. ¿Qué faltaba? Las palabras de Nuestra Señora. ¿Por qué faltaba? Porque no estaba en la biblioteca del Santo Oficio. Esté donde esté, no importa, porque eso se conserva, el texto portugués, con dialecto portugués, porciones que solo se entienden con un buen traductor para que quede bien. Y eso es lo que esperamos, gracias a Dios, porque el Papa Benedicto XVI tiene una cosa muy,
muy bonita, ¿no? Cuando la misa de inauguración dijo, oigan la homilía, verán. Él como hubiera cambiado, dice como, ¿qué voy a hacer? La voluntad de Dios. Entonces olvídense, como diciendo, yo no seguiré mis planes, ni lo que dije, ni nada, voy a hacer lo que Dios me va marcando. Fue a Fátima y allí le hice una petición a la Virgen que ella le concedió. Entonces, ¿por qué dijo que desde ahora todo cambiará en mi vida, no? Pues va a hacer como la Virgen le diga. Claro, está todo pendiente de que ahora necesitaría nuevos obispos para cambiar todo, que se crean las apariciones. Ya ven la intervención que está haciendo también Medjugorje. Y lo que hubiera hecho con Garabandal, porque es la persona que más conoce Garabandal. Benedicto XVI es con mucho el que más sabe de Garabandal, sabe hasta las cartas que faltan, todas las cosas, aparte de los libros que tiene. Especialmente le gustan los del padre Turner, que son terriblemente teológicos y que lo investigó todo, y vio que las negaciones, y te dice, pues es una norma en la Iglesia, cuando una aparición es verdadera, el diablo lo persigue a tal modo que acaba negando. Le pasó a Lucía en Fátima, es poco conocido, le pasó a Bernardita, acabaron negando. Es una verdadera noche oscura terrible. Bien, la cosa me parece que queda clara, en el sentido de que el Papa Benedicto XVI es el que mejor conoce todo, y por otro lado, sabemos que es el que conoce mejor Garabandal que nadie, porque durante 20 años fue prefecto en el Santo Oficio, conoce todo lo que hay y lo que falta allí en el cuaderno que tiene sobre las apariciones, y está intentando enderezar todo el problema que hubo interno en la Iglesia. Él, por otro lado, le pidió a la Virgen poder rectificar aquel cargo de conciencia que tenía de lo que se dijo en sus comentarios sobre el tercer secreto, ¿no? La Virgen se ve que se lo concedió. Él pidió cosas que no sabemos exactamente, pero él dijo en Fátima que todo cambiaría ya desde el momento de que parece ser que la Virgen le había concedido lo que pidió. Encomendó la paz del mundo a Nuestra Señora, y por eso todo está pendiente de un hilo. Pero claro, tenemos el Papa ahí. El Papa tiene las llaves. Y por otro lado, la Virgen ya nos recordó también aquí en España, y Lucía mismo nos recordó que claro, que el comunismo volvería de nuevo si no se tomaban medidas, que Rusia volvería a ser el azote. Cuando todo el mundo ya creía que estaba todo ya terminado. Y finalmente, pues, en Garabandal la persecución fue tremenda, hasta el punto de que las últimas negaciones abarcaron a todo. De alguna manera, Conchita se convirtió en alma víctima, cayó en una especie de amnesia terrible, lo mismo afirmaba que negaba cosas. Y luego todavía es que en 1980 ya hizo la famosa entrevista de la BBC, en que se ve claramente que ella cree todo, pero es que nunca dejó de creer, ni las negaciones fueron válidas, puesto que ella dice lo mío no, pero el diario sí, lo otro sí. Se lo dijera al obispo de entonces en Santander. Era como un negar, no he visto, pero sí, lo del diario sí, lo otro sí. Es decir, que todo, que definitivamente que sí. Pero personalmente el sacrificio terrible que pidió a Jesucristo se le concedió, pero es terrible, esas noches oscuras es terrible. Pero para el padre Turner es la señal, dice que es casi normal en apariciones auténticas que se dé esto. Las negaciones, como también le sucedió a Lucía en Fátima,
que es poco conocido, como le sucedió a Bernardita. Todo esto existieron estas negaciones por la persecución interna en el alma. No son negaciones, una especie de dudas terribles que les ponen al confesor. Todo esto existió. Entonces, es normal que una aparición auténtica lo reciba. Del mismo modo, el triunfo de la Virgen es tremendo, porque cuando parezca que todo ha desaparecido, cuando como dice Juan Bosco, como que desaparece la Iglesia, como que el mundo se alegra, el Papa ya no hay. ¿Qué será del mundo? Que se van a Arabandal, que no podrá existir sin el Papa, etcétera, ¿no? Cuando todo eso termine, no podrá ser humanamente hecho, sino que es el aviso el que va a terminar con todo ese daño. Y a partir del aviso ya el milagro, como dijo Jesucristo, viene para convertir el mundo entero. Claro, después queda lo principal, porque también el castigo forma parte de lo de, si la gente se arrepiente no hay castigo, si no se arrepiente viene lo dicho. Pero ya es mucho tiempo después, o un tiempo después, pero puede venir inmediatamente si el mundo no cree, a pesar de la evidencia del aviso y del milagro. Finalmente, nada más añadir que nunca faltará el Papa, es decir, que aunque parezca que ha desaparecido, no es que haya desaparecido, sino que oficialmente es como que sí, pero dice San Juan Bosco que muere un Papa, pero que otro es nombrado en secreto. Es decir, que nunca faltará, siempre se cumplirá la profecía de Jesucristo. Y añadir que da toda la impresión, es como que de esta iglesia purificada nace una iglesia como lo que quiere Jesús, como nunca antes, que lo describe Ana Catalina Emmerich como una preciosidad de la iglesia humilde, la iglesia del final, donde ya todo el mundo se dijo en Arabandal también, que se vivirá para Dios hasta el fin.